La madrugada del 2 al 3 de julio del año 1947 tuvieron lugar en Nuevo México algunas de las tormentas eléctricas más importantes del siglo XX. Y fue justo en aquellas noches que en la granja de un señor llamado McBrethel aparecieron infinidad de restos metálicos. Este señor, este granjero que vivía en una vereda en un lugar bastante apartado, cogió uno de esos trozos metálicos, los echó a su carro y se fue hasta la comisaría de Roswell en Nuevo México. Conforme el comisario vio aquellos restos, llamó por teléfono a la base militar de White Sands. Desde la base militar de White Sands se personaron directamente en la finca de McBrethel. De aquel destacamento de White Sands iba a la cabeza de aquella expedición Jesse Marcel, el que era jefe de contrainteligencia de este lugar. Hay que decir que esta base militar, la base militar de White Sands, era en aquel momento, julio del año 1947, la única base militar del mundo que tenía bombarderos nucleares. Por eso era tan importante el servicio de contraespionaje. Bien, Jesse Marcel regresó aquella noche a su casa con algunos de esos trozos. Él comentó años más tarde que jamás podrá explicar qué era aquel tipo de metal, que no sé si lo doblaba volvía a su situación original, intentaba perforarlo, no había manera, era tremendamente liviano, lo intentaba quemar, ni siquiera cambiaba de color. El caso es que el que llevaba toda la investigación de aquel objeto que cayó en la finca del señor McBrethel, el teniente coronel William Blanchard, el día 8 de julio, repito, 8 de julio del año 1947, mandó redactar la siguiente nota de prensa que salió al aire. Los numerosos rumores sobre platillos volantes se han hecho realidad. Por una feliz coincidencia, el Departamento de Información del 509 Grupo de Bombarderos de la Octava Fuerza Aérea, con base en el aeródromo militar de Roswell, ha podido hacerse con uno de esos platillos, gracias a la colaboración de un ganadero local y de la oficina del sheriff del condado. El objeto fue inspeccionado en el aeródromo militar de Roswell y posteriormente trasladado a otra base de grado más elevado. No lo escribí yo, lo escribió el señor Walter Haut. Las palabras eran del teniente coronel William Blanchard. Y aquello fue la bomba. El ejército de los Estados Unidos de América, ni más ni menos, estaba diciendo en ese comunicado de prensa que tenían una nave de otro mundo en su poder. Llegaron periodistas de todo Estados Unidos. Al día siguiente William Blanchard estaba ya en otro destino y bien apartadito del tema. Diferentes personajes del Pentágono se hicieron cargo de aquello diciendo que no. Esto ha sido un globo sonda y ya. Jesse Marcel, el jefe de contraespionaje, está en esa famosa foto, la vais a ver ahora, en esa famosa foto donde están dando la conferencia de prensa con un trocito de globo sonda. Muchísimos años más tarde, Jesse Marcel dijo que todo aquello había sido un fraude. Es más, el general Thomas Dubois del Pentágono años más tarde también dijo que aquello había sido un montaje. A ver, señores, tengamos un poco de cabeza con esto que voy a decir. ¿Ustedes creen que William Blanchard, que fue el señor, teniente coronel, que fue el señor que coordinó el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, más los pilotos e ingenieros que había en la base militar de Roswell, no van a saber distinguir entre lo que es un globo sonda y una nave de otro mundo? ¿No van a saber distinguir entre lo que es un avión convencional y lo que es una nave de otro mundo? Por mucho que un avión espía soviético quisiera ser sofisticado, señores, no iba a parecer una nave de otro mundo.
Y debido a esto, a lo que sucedió en Roswell, comenzó lo que se llama la conjura del silencio. A partir de ahí, todas las operaciones del Pentágono y de la CIA fueron para desacreditar el fenómeno OVNI. Montaron el proyecto Libro Azul, Allen Hynek a la cabeza, pero Allen Hynek, el astrofísico, le salió rana y luego les dijo públicamente en prensa: estos señores me han obligado a mentir. En los años 90 dijeron que esto de los ovnis era falso y completamente ridículo, y ahora ya tienen una oficina para investigar ovnis oficialmente, la AARO, y el Congreso de los Estados Unidos ha abierto una investigación para ver si realmente la cúpula militar norteamericana ocultó y oculta naves de otro mundo. Muy resumidito, eso fue lo que pasó en Roswell en el año 1947. Si me preguntan a mí, estoy convencido de que en Roswell cayó una nave de otro mundo. Si no fue una, pudieron ser varias, porque un documento de la CIA, ahí lo estáis viendo, del FBI, un documento de marzo del año 1950, dice textualmente que las informaciones que le están llegando al señor Hubbard, del FBI, del director del FBI, es que los militares tenían en su poder no una, sino 3 naves de otro mundo. Documento del FBI, no lo hemos escrito ni Alejandro Bernal ni yo, ¿vale? Entonces, cuando el río suena, agua lleva, y para mí la mayor conjura y conspiración de la historia de la humanidad, una conspiración que llega hasta nuestros días, pero de repente hay personajes como nuestro invitado que se cogen el avión, se cogen la maleta, se van hasta Roswell, siguen indagando y siguen saliendo cosas que nos inducen a pensar que realmente en Roswell se estrelló una nave de otro mundo. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanQVallejo, Juan J. de Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor, septiembre y octubre de este año. Egipto. Todos los que queráis apuntaros a ese viaje de autor, tenéis toda la información en un post fijado en mis redes sociales y tenéis toda la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Animaros a navegar por el Nilo y a vivir la magia del país de los faraones. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, Máximo Verón, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje. Y en realidad, Juanje, para mí hablar siempre de Roswell es especial, el gran paradigma a nivel de caso, a nivel de investigación respecto al fenómeno OVNI. Yo creo que un suceso cuyos ecos seguimos sintiendo hasta nuestros días y que, como tú bien decías, qué curioso darnos cuenta, de acuerdo al panorama actual, no solo la postura del gobierno de los Estados Unidos, sino de medios de comunicación, de personajes como David Grush, un exmiembro de la inteligencia norteamericana, quien dice que el incidente de Roswell, entre muchos otros ocurridos en el pasado, es real y que el ejército de los Estados Unidos tenía restos de estos artefactos voladores no identificados. Así que es un tema de preeminente vigencia, Juanje, y va a ser, yo creo que un tema muy apasionante para los que amamos el fenómeno OVNI. ¿Qué opinas tú de Roswell, Alejandro? Real, Juanje. Real, hay muchos indicios como para no pensar que no fuese real. Creo que hay 2 factores claves, lo que tú decías, William Blanchard, este hombre que coordinó los bombardeos sobre Hiroshima 2 años antes, durante la segunda gran contienda mundial, un militar muy prestigioso en los Estados Unidos. La portada del periódico de Roswell, que ustedes van a ver en postproducción en unos instantes, y también, Juanje, yo creo que un
un documento y una prueba documental bastante sólida, que es este memorando del FBI de 1950 de Guy Hotel, quien le comenta realmente cómo serían 3 platillos voladores y le hace una descripción bastante exacta en este documento a Hubert, hablando que se encontraron 3 cuerpos de forma humana de aproximadamente 3 pies de altura, que estaban vestidos como con una especie de tela metálica. O si es muy específico, Juanja, y para mí esto le da bastante peso a este caso. Sí, claro, y William Blancar, que nos iba a jugar su carrera militar diciendo que tenía en su poder una nave de otro mundo. Bueno, William Blancar y los ingenieros y aviadores que había en aquel campo militar. William Blancar era el teniente coronel que estaba al mando de toda la base militar de White Sands. O sea, no era cualquier pringao, era el señor que coordinó el lanzamiento de Hiroshima. Y que claro, que todos estuvieran alucinados en la base militar, no me lo creo. Y luego otra cosa, de la base militar de Rockwell, también esto es clarísimo, salieron aviones con restos a otra base militar de rango más elevado, como dice el comunicado de prensa. O sea, tú vas a movilizar aviones con la plata que cuesta eso para llevar trozos de globo sonda, es la cosa más estúpida que he podido leer en mi vida. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, el que ha estado allí es el señor Máximo Verón. Tito está de acuerdo, mi perro que está ladrando. Máximo Verón, que ha estado allí. Pero Máximo, ¿quién es Máximo Verón para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? Que es la primera vez que estás acá. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Bueno, un gusto, Juan y Ale, estar con ustedes. Yo soy un realizador audiovisual, un productor independiente, que bueno, siempre estuvo interesado por el tópico de todo lo que tiene que ver con la ufología, la ovnilogía y lo paranormal en general. Y bueno, hace un par de años ya trabajando en festivales de cine y de contenido audiovisual relacionado, fue lo que disparó este viaje un poco. Es un poco más extenso el background, digamos, de cómo se llegó, pero básicamente fue a eso lo que fuimos a Roswell este año. Claro, pero, o sea, ¿por qué Roswell, tío? ¿Por qué dices, agarro las maletas para un documental? ¿Fue por una inquietud tuya? O sea, ¿qué te empuja a ir a Roswell? Yo creo que, a ver, haber tenido la experiencia, esto arranco por ahí, de haber tenido un avistamiento muy chico, alrededor de los 8 años, a finales de los 90, 8 o 9 años. Me dejó siempre con la idea de que había algo más y preguntándome qué era eso. Y bueno, desde muy chico empecé a investigar. ¿Qué fue lo que viste con 8 o 9 años, Máximo? Algo parecido a lo que tenés de fondo. Sí. Wow. La chacra o finca, como le llamamos acá, chacra en el sur de Argentina, donde vivo actualmente, de mis abuelos. Estábamos jugando una noche de verano con primos, a lo que nosotros le llamamos la escondida, que sería, ¿no es cierto?, ocultarse y después, bueno, tener que ir a un checkpoint y ganar el juego. Bueno, una noche, como decía, de verano, medio de la noche, zona rural, más que las luces de las estrellas, no hay mucho más que eso, algunas luces en calle, pero nada más. Bueno, pudimos observar con una prima, en este caso que estábamos apostados en el mismo lugar, sobre los árboles, sobre las copas de los árboles, un objeto que lo único que recuerdo yo era la forma circular y el tipo de luces que emitía, que lo único parecido que volví a ver en los siguientes años fue, no sé si tienen ustedes en sus equipos de computación y edición esas luces que parecen que no se sabe qué color está emanando primero, es como que van siendo un tornasolado.
bueno, la primera vez que vi un teclado con esos colores dije, wow, me transportó a ese momento. Así que bueno, de ahí en más siempre estuve interesado en saber más de qué trata todo esto, ¿no? No, súper. Y entonces, por tu trabajo audiovisual, me imagino que habrás tocado algún caso OVNI y demás. Y Roswell, pero ¿por qué? O sea, decir, oye, voy a reinvestigar el caso, a hablar con los testigos allí, quiero llegar hasta la finca de McBrethel, del granjero donde cayó el objeto, y peinarla. ¿Cómo surge ese impulso de ir hasta allí, Máximo? Bueno, el impulso surgió a principios del año pasado, que estaba con la necesidad de cortar un poco con años interrumpidos de trabajo, porque aparte de ser realizador independiente, mi actividad principal era el corretaje inmobiliario. Y bueno, venía con muchos años sin bajar la guardia y necesitaba despejar un poco la cabeza y bueno. El primer lugar que se me vino fue Roswell. Inmediatamente. Y te agarraste un avión y para allá, la aventura. Sí, un año y medio después, porque en realidad, claro, yo no contemplaba que el tiempo de visas no la tenía renovada. Iban a demorar tanto acá en Argentina con la pospandemia, muy retrasados. Bueno, recién los pude tener para este año. Así que sí, fue esa idea, ir a Roswell, a conocer Roswell. Te agarras el avión, llegas a Roswell, te bajas del autobús ahí, porque el avión te dejaría en Dallas o en no sé dónde, o en Nuevo México, en Albuquerque. Coges un bus, llegas hasta Roswell, ¿y allí qué? ¿A hablar con la gente, a preguntar por la calle o qué? No. Fuimos trabajando durante... A ver, yo ya venía con el tema del festival que hacemos acá en Argentina, que el título es largo, pero bastante explícito. Es Festival Internacional de Cine sobre Ufología y Fenómenos Paranormales. Apenas empecé a pensar el viaje a Roswell, dije, bueno, a ver, no quiero ir con las manos vacías, ni improvisado, así que me puse en contacto con el ayuntamiento de Roswell, comentándole que, bueno, que yo trabajaba con la temática, con el festival acá en Argentina y tenía, bueno, la intención de ir a visitar y si era posible poder hacer alguna muestra, posiblemente para el evento que se organiza siempre los julios. Y bueno, que también iba a estar durante ese tiempo haciendo un documental independiente con una idea que hoy mucho no te puedo contar porque la estamos trabajando por otro lado. Tranquilo. No se agrandó bastante esa idea y bueno, nada, pasó de ser algo independiente a ser algo que puede llegar a ser bastante grande. Bueno, el ayuntamiento me puso en contacto con el Roswell Daily Record, increíblemente, comentándome que ellos organizan eventos todos los años con oradores, invitados, personalidades de la temática en Estados Unidos particularmente. Y bueno, ahí inmediatamente me puse en contacto con ellos a ver si podíamos llegar a hacer esa muestra el año pasado, pensando en que llegaba con los tiempos del visado y todo. Y bueno, primero hablé con las dueñas, porque son dos dueñas del diario en este momento, y me derivaron al editor, Toby Martínez, que hoy se convirtió como en un hermano para mí, que es el gestor de todos los eventos del diario con la temática, y bueno, él es también el editor y quien escribe para el diario con hoy... bueno, todos los artículos relacionados que el mismo diario escribe, publicó, ¿no? Y cuando llegaste allí, gracias a la gente del diario de Roswell, ¿pudiste ponerte en contacto con testigos y gente de la época o ya no queda nadie vivo claro, estamos hablando de 1947, o ya no queda nadie vivo? ¿Quedan los hijos o lo que sea? Quedan descendientes. ¿Y qué te cuentan los descendientes?
por ahí va del proyecto, así que no puedo hablar mucho. Vale. Pero bueno, más o menos todos te comentan que la historia es real. Solo eso. Correcto. Hoy sabemos cosas que vienen desde ellos, que en su momento los protagonistas no podían decir por cuestiones de seguridad y bueno, por miedo al ridículo muchas veces también. Entonces quedaron esas cosas guardadas en las historias de familia. Así que bueno. Vale, básicamente entonces lo que imagino que te dicen esos descendientes es que hubo presión militar para que no se hablase de absolutamente nada. No, sí, fue totalmente encapsulado la información para que no saliera a ningún otro lado. Sí, se convirtió en un secreto de Estado, por supuesto. Sí. O sea, se lo tomaron súper en serio. Bueno, y después de hablar con toda esta gente, que no nos puedes comentar mucho más, ¿cuáles son tus siguientes pesquisas ahí en Roswell? Bueno, sí te puedo contar que, a ver, después de llegar en contacto con esta gente el año pasado, hicimos una muestra sin nuestra presencia, nos fue muy bien. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. Yo les presenté la idea a ellos de hacer el festival que hacemos en Argentina, con la misma temática, de la misma manera, en Roswell, este julio, anexándolo al evento que ellos realizan, que es el Roswell Incident, donde van todas estas personalidades a hablar. Y bueno, pusimos de acuerdo, así que empecé a trabajar desde principio de año con el proyecto. Vamos a Roswell a mediados de junio, porque bueno, la idea era ya empezar a hacer preproducción de este proyecto que te comenté. Y a terminar de trabajar con el evento, con el festival de cine que estábamos organizando. Así que bueno, sí, llegar a Roswell son 3 horas desde Albuquerque, de Dallas creo que son como 6 o 7. Es un pueblo en el medio del desierto, básicamente. Son 3 horas casi de desierto en ruta. Y llegás a Roswell, que es un pueblo muy extendido, de pocos habitantes, más o menos 50.000, si no me equivoco. Pero como, bueno, Estados Unidos en esa zona es muy... ¿cómo le podríamos llamar? Abarcan un área muy grande las ciudades, por más que no tengan una población tan grande. Sí, es impresionante. Yo creo que uno lo empieza a procesar una vez que se va del lugar, porque primero decís, bueno, estoy en Roswell, ok, es una ciudad más. No, tampoco es una ciudad más. Tiene el movimiento de una ciudad más, americana, del día a día, no es que la gente se extrañan y, bueno, lo que uno se puede llegar a imaginar. Suceden los mismos, tienen los mismos problemas que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Me imagino que el tema del UFO Incident estará por todos lados. Hay museo, hay todo lo que busques y todo lo que quieras. Para ellos es parte de su historia, ¿no? Para los habitantes de Roswell. Por eso hay una naturalidad con que se lo toman. Que sí, las avenidas principales en el centro están llenas de locales con esto, y después vas a las estaciones de servicio donde se carga el combustible, a comprar una gaseosa, una soda, y está todo el merchandising. Bueno, la cadena más importante de supermercados de Estados Unidos, la que empieza con W, también Walmart. ¿te puedo decir? Ok, bien. También llena de cosas, o sea que es como que, bueno, nada, totalmente naturalizado. Hombre, los norteamericanos haciendo negocio de cualquier cosa, me parece genial. Son unos genios, tío. Tendríamos que aprender bastante en América Latina, ¿eh? Pues yo ahora que vengo mecánico con el OVNI afuera, o sea, todo, ¿no? Sí, o sea, igual que yo vengo de Rumanía, a los rumanos les hace falta mucho aprender de marketing sobre el tema de los vampiros, pero bueno, eso es otro tema. Oye, y con tus pesquisas e investigaciones, hay un momento en el que llegas a pisar la finca de McBrethel, el lugar donde cae este ovni. ¿Cómo es que llegas hasta allí? Bueno, es muy fortuito. Mi socio en este proyecto
Toby Martínez, el editor del Roswell Daily Record. Bueno, sus contactos obviamente le hacen tener acceso a cierta información privilegiada, y el investigador Chuck Zukowski, que bueno, aparte de ser investigador, tiene su programa en Discovery Plus. Bueno, es una persona que se dedica también a los medios audiovisuales. Y el geólogo e investigador Frank Kimball, nos invitaron. Ellos iban a dar una conferencia en Roswell en esa época, en esos días, y nos invitaron el jueves previo a que arrancara, el día 29, si no me equivoco, 29 de junio, a acompañarlos a visitar la finca. Ellos ya habían estado un mes antes, habían encontrado algunas piezas interesantes. Eso sí es interesante. O sea, esto es completamente nuevo en Roswell. O sea, ¿esta gente está peinando la finca con detector de metales o algo así o qué? Correcto. Sí. Ya lo habían estado haciendo un mes antes y ya habían tenido algunos resultados que si lo quieren buscar o después se los comparto en sus redes sociales. Los resultados fueron anómalos. O sea, como que no coincide. Primero, para mí, lo primero que pienso es que no coincide ningún tipo de metal que sea autóctono, llamémosle, de la zona. O sea, es como que es algo que no debería estar ahí, y tampoco son aleaciones que se den ni en una lata de gaseosa, ni nada por el estilo. Aparte, el tipo de conservación que tiene el metal, no están oxidados. ¿Cómo describirías esos trozos metálicos? ¿Cómo son, Máximo? Bueno, voy a spoilear un poco parte de la historia, pero te podría decir que... Wow, tienes uno ahí. A ver, acércalo a la cámara. A ver... Ahí, tío, ahí. Es un trocito, parece voy a como... mandar una foto igual con... Gracias, parece como titanio o algo así, ¿no? Una cosa súper rara. Sí, lo primero que uno podría pensar es como que se asemeja al aluminio, pero es más brillante y obviamente que tiene otro tipo de característica que bueno, sí, es como que si estuviera plegado. Aparentemente esto provendría de lo mismo que ya fue analizado. ¿Has intentado golpearlo o alguna cosa así para ver dureza y tal o no? ¿Lo tienes ahí? No, todavía no. No. Okay, Yo llegué el domingo a última hora a Argentina y ahora estamos buscando con quién hacer los análisis. Pero bueno, hay que organizar todo porque no me voy a despegar del fragmento. Voy a tener que ir al laboratorio, estar presente mientras se hacen los tests y todo eso, así que bueno. Pero no. Así como lo recogimos en el desierto, adentro de este frasco, y acá está. Ahí no movido. Oye, ¿y los análisis, los gringos ya han llegado a hacer análisis, esos investigadores que tú comentabas? Sí. ¿Y los análisis qué resultado dieron? Que hay aluminio, pero hay una aleación anómala que no coincide con el registro que ellos tienen dentro de su base de datos. De aleaciones humanas que se puedan hacer para hacer aparatos y tal con aluminio. Correcto. Así que bueno, esperemos que esto arroje algo parecido, pero como te decía, lo primero que me da a pensar es qué hace estos fragmentos desperdigados en el medio del desierto, y la única ciudad próxima es Roswell, que queda a casi 3 horas de donde está el campo. No es en la ciudad. Así que bueno, eso te da a pensar, y el otro resultado es que aparentemente estas piezas sufrieron un tipo de... ellos le llaman... como si fuera un daño, como si fueran parte de una explosión, básicamente, resumiéndolo en las palabras. Que el metal está de una manera rasgado, como si hubiera sido desde una explosión hacia afuera, ¿no? Ok. ¿Estaba muy profundo ese resto o estaba a pocos centímetros de profundidad?
Mira, los que nosotros encontramos, que fueron alrededor de 8 o 9 piezas ese día, yo creo que estarían a unos 10 centímetros de profundidad. Muy poquito. Claro, si es algo que cayó en el 47, efectivamente. Sí, y lo que pensamos naturalmente es que es una tierra muy... no es compacta, es un poco ahuecada. Arenosa. Arenosa, sí, esa es la palabra. Entonces, naturalmente, es muy probable que con la lluvia se haya ido sedimentando, ¿no? Hacia abajo, sí. Sí, sí. Entonces, sí, es increíble que todavía después de seguramente cientos de personas, primero del gobierno rastrillando para que no quedara nada, pero para mí es imposible que hayan juntado todas las piezas, ¿no? De esto. ¿Tú estás convencido de que ese objeto explotó y entonces, efectivamente, tal cantidad de fragmentos quedaron que algunos muy chiquitos se le pasaron Yo creo al que ejército norteamericano? Porque además, según cuenta Mark Brezel en la primera entrevista que dio, los restos estaban diseminados por un área enorme. Él solo encontró, él nunca vio ninguna nave, él simplemente vio trozos, los echó a su camioneta y se los llevó. Él nunca vio ninguna nave ni nada. No sé los hijos qué dicen o qué no dicen. sí, yo creo que lo más razonable es pensar que por más que hayan hecho un trabajo exhaustivo, te puedo decir que esto debe medir 1,5 centímetros, no mucho más. O sea, imagínate la cantidad de piezas que se pueden haber llegado a diseminar en una explosión de esas características. En kilómetros a la redonda, yo supongo, cientos de metros, porque los fuimos encontrando, por lo menos la experiencia que nosotros tuvimos ese día fue de que estaban separados por cientos de metros los fragmentos. Tuvimos más de 6, 7 horas con los detectores de metales y aparecía uno y caminando media hora, volvía a aparecer otro y así fue. No es que estaban sectorizados ni en una sola ubicación. A día de hoy, ¿quién es el dueño de la finca? ¿Son los hijos, los descendientes de Mark Brezel o es otra gente? No, lo que tengo entendido es que es una empresa, una corporación, los dueños. Son... Sí, no entramos con autorización. Lo hicisteis en plan ilegal. ¿Cómo mola, tío? Un aplauso para Max. Ahí, bien, sí. bien. No entramos con permiso. Se entra por una zona que Chuck, quien ha rastrillado en el pasado con Frank, la zona es con una SUV grande, saltando rocas, es bastante inhóspito la zona y bueno, también lo primero que nos dijeron, aparte de estar buscando fragmentos, era tratar de evitar otras cosas. Apenas pusimos los pies sobre la tierra, nos dijeron, tengan cuidado con las serpientes cascabel acá, estén atentos. Y tarántulas, o sea, es lo único que encontrás y algunos insectos negros que para mí son desconocidos, nunca los había visto acá en Argentina. Es lo único que habita y plantas muy bajas, eso es todo. Pero bueno, es pensar que eso ocurrió probablemente hace 76 años. Es increíble haber pisado ese suelo. ¿Cómo ha cambiado tu mente después de esa investigación que has hecho en Roswell? ¿Cómo ves ahora el fenómeno OVNI después de todos los testimonios que has recopilado, más esa investigación en la finca de Mark Brezel, que ahora es la finca de una corporación? ¿Cómo lo ves, tío? Ahora. Yo, a ver, cada vez más convencido. Estos últimos años han sido de tanta información. Primero que el gobierno que arrancó negándolo, hoy diga, existen, ya es un parámetro, ¿no? Existen. No sabemos lo que son o no les vamos a decir lo que son, pero existen. Ok, ya para mí es... hoy mis sentimientos y mis conjeturas están atados a eso, a pensar en qué son, porque de que están, de que existen, de que estamos compartiendo
nuestro tiempo, nuestra realidad con otro tipo de inteligencia, para mí es real. Me gustaría saber su origen, básicamente. Estaba aquí mirando datos, por ejemplo, ¿no? En el año 2012, el agente retirado de la CIA, James Brandon, dijo que vio en la sede de la agencia en Langley, Virginia, una caja de documentos donde se dejaba claro que lo que cayó en Roswell era una nave de otro mundo. Este señor ya estaba retirado y no se cortó absolutamente ni un pelo. Thomas Dubois, general también, cuando ya estaba retirado, dijo literal a la prensa: la versión del globo se utilizó como tapadera para persuadir la curiosidad de la prensa. O sea, el único documento que hay de Roswell, que es un telex que se manda desde la ciudad de Dallas a Edgar Hoover, alguien del FBI. Hay que decir que el FBI, Edgar Hoover, tenía controlado todo el país, hasta la CIA y todo. Eso hizo que él pudiera estar dirigiendo el FBI hasta el día que se fue al otro mundo. O sea, nadie fue capaz de cargárselo. Lo único que dice es: información referente al platillo volante en Roswell y a su transporte, censuren las noticias. Ese es el único documento oficial, ya que jamás aparecieron los archivos que tienen que estar en el Pentágono respecto al caso Roswell. Lo que dijo el Pentágono al respecto es que los archivos se perdieron, que esto me parece ridículo, se perdieron en un cambio de ubicación de los archivos de aquella época. Es la cosa más estúpida, porque además es un delito federal. Entonces tuvieron que decir que simple y sencillamente se habían perdido. Luego ya, ante una interpelación parlamentaria que hubo, lo que dijo el Pentágono es que aquello se trataba del proyecto Mogul, que eran unos globos sonda que lanzaban para poder medir la radiación por si había pruebas nucleares en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay que decir que esto es ridículo, porque si se lanzaban esos globos para medir radiaciones, era de la misma base militar de White Sands, que era dirigida por William Blanchard, que sería el que confundió uno de sus globos sondas con una nave de otro mundo. O sea, es una soberana y absoluta estupidez. Y Juanje, y sobre lo que tú dices, también hubo una serie de esfuerzos oficiales por enturbiar todo este asunto, y va muy de la mano de lo que tú comentabas en la intro de este podcast. En la década de los 90, cuando muchos se atrevieron a decir que los objetos voladores no identificados eran prototipos de Northrop. También en el año 94 apareció un señor llamado Charles Bachman Moore, y Bachman Moore decía que tenía pruebas documentales de unos supuestos globos que demostrarían que el incidente de Roswell provenía de esta fuente. Sin embargo, pues claramente ha sido una serie de pruebas bastante torpes y de este tipo de maniobras que suelen hacer, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas para intentar tapar este tipo de incidentes, Juanje. Para desinformar. Exacto. Básicamente es para desinformar. Y lo hicieron desde el minuto 1. Exacto. Obvio, o sea, lo hicieron desde el minuto 1. Máximo, entonces, bueno, después de todo lo que has vivido allí, haber encontrado esos trocitos, haber hablado con descendientes de las personas que estuvieron allá, ¿vas a volver a Roswell a seguir investigando o ya no? Bueno, este proyecto audiovisual, si se concreta, efectivamente esperamos que los próximos meses nos devuelvan a la ciudad de Roswell. Pero sí, es muy interesante. Y hablando agregando un poquito de lo que ustedes estaban diciendo, tuve la oportunidad de pasar por White Sands, que está alrededor de casi 2 horas y media también, hacia el suroeste de Nuevo México. Sí, la base militar sigue allí. Y la base es una ciudad, gigante. Se ve desde la ruta, es tan grande como una ciudad, es increíble. Así que sí, tiene todo sentido. Y en el museo OVNI de la ciudad de Roswell, hay uno de los dummies, de los muñecos, que supuestamente se agregó años después esa información, que habían sido
arrojados en la zona con paracaídas, como para completar, ¿no?, la historia de esos supuestos cuerpos. Y los ves de madera y decís, no tiene absolutamente sentido de nada, o sea, todo mentira. Exacto. Así que sí, todo hace sentido en que algo anómalo sucedió en ese momento y bueno, sinceramente, lo que te comentaba, si querés agregamos un poquito lo que nos tocó vivir el último día de mi estadía en Roswell. ¿Cuenta? Fue absolutamente fuera de serie porque, como te decía, tuve esa experiencia de muy chico, eso me llevó a estar mirando toda mi vida hacia el cielo, básicamente. Yo cada vez que estoy fuera de un lugar cerrado, puedo estar conversando con vos y mirando hacia arriba, es natural. Particularmente de noche, o cuando salgo a fumar un cigarrillo, estar mirando afuera y arriba. ¿Y qué te pasa esa última noche en Roswell? A ver, cuéntanos. Y bueno, esa noche estábamos compartiendo un rato afuera con mi amigo Toby, el editor del Roswell Daily Record. Ellos tienen en su casa un patio delantero que es sin reja. Bueno, nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a que todo sea enrejado. Bueno, esto es como un parque y justo al frente tienen un parque de golf, un golf club. Así que bueno, es bastante abierto el frente. Mientras, bueno, iba transcurriendo los minutos de esa noche, del día 10 de este mes, te puedo decir el horario preciso porque empezamos a grabar alrededor de las 10 de la noche. Empiezo a observar, y le hago mención a Toby, de que para mí quería ver si no era algún tipo de reflejo en mi ojo, de alguna luz o alguno de esos registros que quedan, ¿no?, cuando uno mira fijo una luz. Le digo, Toby, vos podés ver, para mí habían dos luces como que estaban girando y como parecían estar como jugando en el aire, muy, muy tenues, pero como que hacían algún reflejo entre ellas. Y nos quedamos mirándolo aproximadamente 15 minutos hasta que él pudo observar y me dice, sí, algo veo. Pero fue como que estábamos observando en el eje correcto, porque después de unos 15 minutos observamos una luz naranja que aparece en ese sentido, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo la describiría? ¿Redonda? ¿Era muy grande? Redonda, una luz. Algo que emanaba luz, naranja, redondo. Como si fuera una estrella, obviamente, porque uno no le puede definir los bordes ni nada por el estilo. Pero a una altitud que no tiene nada que ver con un satélite, que no tiene nada que ver con una estrella, porque se la podía observar haciendo reflejos en las nubes. Wow. Era una noche que había llovido unas horas antes, así que estaba bastante nublado y podíamos verla atravesar entre las nubes y después estaba despejado y lo volvíamos a ver. Iba en el sentido... bueno, tendría que pensar en qué sentido está, pero pongámosle de norte a sur o de sur a norte. De sur a norte, está bien eso. De sur a norte, pasando por básicamente arriba de nuestras cabezas. A lo que lo fuimos siguiendo durante varios minutos, tratando de grabar. Toby estuvo más que nada grabando con su celular. Lo primero que yo pensé, va a ser imposible registrarlo, vamos a tener un registro muy malo. Empecé a grabar audio. O sea, tengo el audio de todo lo que fue casi 25 minutos de lo que nos iba pasando. Fue lo primero que pensé, no sé si fue lo correcto o incorrecto, ¿no? Pero dije, no voy a poder captar nada, por lo menos tengo el registro en audio de esta experiencia. Y sí, por suerte Toby pudo juntar algo en su teléfono y yo también después me animé y grabé algunos segundos. Bueno,
pero no termina ahí. Seguimos ese objeto anaranjado. Ya habíamos despertado a la señora de Toby, que vino al patio a verlo, a los gritos. Uno piensa que está preparado, pero cuando sucede es tan rápido todo y tan vertiginoso, porque tampoco puede uno tener... No puedes tener la cámara al lado con un objetivo con un 500, ¿vale? No, ni tampoco, a ver, un procedimiento de con lo que vas a interactuar, porque verdaderamente son tan erráticos los movimientos, no es algo que uno dice, bueno, un auto va en esta dirección, dentro de 100 metros va a seguir en la misma... Era algo tan bizarro y tan extraño, porque parecía detenerse y después apagarse y aparecer en otro punto del cielo, y así hasta que en un momento, esto es lo más insólito, porque observaciones así más o menos las he visto por lo menos en video, y algo similar he visto yo en el pasado, pero lo que nos sucedió luego fue de observar en el medio de las nubes, como si fuera un rayo entre las nubes que estaba iluminada, como si fuera como si fuera un faro entre las nubes, de un color azul. Y nada, me emociona pensarlo. ¿Y de repente desapareció o qué? No, porque era tratar de registrar con la mirada, como que no te daba el campo visual para observar todo al mismo tiempo. Estaba pasando tanto en tan pocos segundos. Vemos eso y inmediatamente vemos entre esos huecos de las nubes luces de color azul girando en círculo. Muy rápido. Y ocupaban un espacio del cielo bastante importante. Habría que ver si los podemos llegar a medir con los... Mark Di Antonio, el astrónomo, nos va a dar una mano investigando, haciendo un análisis forense de los videos, porque la verdad que bueno, fue tan... O sea, pudimos observar esos primeros minutos y esa luz anaranjada durante varios minutos, pero después lo otro fue tan rápido que vimos como ese faro azul y después esas luces azules girando. No sé si habrá pasado en menos de 5 o 10 segundos. ¿Y no crees que te querían hacer un guiño desde las estrellas para que siguieras adelante con tu investigación? ¿O crees que fue casualidad? No, sí, a ver, queda feo que uno lo diga, pero verdaderamente uno siente que es un momento para uno, es como un regalo, ¿no? Porque yo es lo que charlo con Toby, y todavía lo primero que pienso es ¿qué fue lo que vimos? Porque es lo único, ¿qué fue? No hay margen de error, que lo vimos porque lo charlamos después. ¿Vos viste esto? Sí, yo vi esto. La señora, ¿viste esto? Está grabado en vídeo. Está grabado en video. Pero te da la sensación de por qué estábamos sentados en ese momento, y como que nos esperaron hasta que nosotros estuviéramos seguros de que estábamos observando algo en el cielo para manifestarse de una manera mucho más firme, ¿no? Esa es la sensación que uno percibe. Obviamente que, bueno, puede haber sido una casualidad lo que comenta Máximo es subjetivo, ¿vale? Pero yo sí que creo que no es casualidad. El fenómeno interactúa con nosotros. No sé por qué lo hace, no sé con qué intención, pero no creo en la casualidad. Yo no creo. No. Sí, yo te digo que nuestra percepción, o mi percepción, voy a hablar desde mí, era la sensación de que estaban jugando. Parecían estar jugando en el aire esas luces, algunas de ellas. Y como si estuvieran, después lo pude traducir imaginándome a niños jugando en una pileta, porque eran esos movimientos, o peces en una pecera. Y nada, y también lo otro que fue impresionante, aparte de poder observar esta luz que se metía entre
entre las nubes y las iluminaba, fuera de lo que era esa proyección como un faro, es que luego de que vemos esas luces girando, puedo yo observar, me quedo observando porque todavía estaba esa luz naranja en el cielo y parecía como que iba soplando las nubes a su alrededor en un momento, como que se iba abriendo paso entre las nubes. Y eso fue también impresionante. Impresionante. Pues, qué bonito, hermano. Creo que te guiñaron el ojo desde las estrellas por lo que estás haciendo y ojalá te vaya genial en todas tus pesquisas y que puedas hacer un gran documental sobre todo lo que has vivido en Roswell y con esas pruebas que vas a hacer a esos trozos metálicos. Y aquí en Oculto Tras la Sombra o en Caracol Radio estaremos encantados de que nos lo comente. Oye, ya para terminar la entrevista, cuéntanos un poco sobre ese festival que hay de cine documental, de misterio y tal, en qué ciudad argentina es, cuándo es, cómo es la vaina esa. Bueno, mira, ahora no tenemos la próxima edición porque la verdad que el trabajo, yo vine de organizar el segundo festival acá en Argentina, en la ciudad de Victoria, que vos conocés, junto a Andrea Pérez Simondini, y terminamos diciembre y enseguida me puse a trabajar en el festival de Roswell. Así que la idea es poder hacerlo. Hemos tenido algunas propuestas para poder continuar algo similar acá en provincia de Neuquén, acá en la Patagonia de Río Negro, la Patagonia de Argentina, y bueno, poder hacer algo hacia fin de año. Pero bueno, hoy nuestra prioridad está más que nada en este proyecto, así que posiblemente si no es este año, sea el año que viene, que lo volvamos a concretar en Victoria o acá en el sur, cualquiera de los dos lugares. Hay puntos muy calientes, Victoria es uno de ellos acá en Argentina. Hemos tenido la posibilidad el año pasado, mientras hacíamos el festival, de tener un avistaje una de las noches. En esa noche sí estaba el equipo de Parámetro 7 de acá de Argentina con equipamiento en la Laguna del Pescado, así que fue muy, muy interesante. Vos ya conocés esas actividades. Sí, estuve ya, sí. Y bueno, y acá en Neuquén está Las Ovejas, que es aparentemente una zona que yo ya he visitado, no he tenido ningún tipo de experiencia allí, pero que se manifiestan aparentemente. Y casualidad, a pocos kilómetros tenemos una base de origen chino colocada hace pocos años ahí, así que bueno, Sí, que fue muy polémica, apareció además en muchísimos medios de comunicación la base esta china con un montón de antenas y de vainas y demás, efectivamente. Sí, no le encontramos mucha lógica a la ubicación, pero bueno, dicen que es para hacer estudios de la atmósfera y de un montón de otras cosas, pero bueno, está tan alejada como de la ruta como las de White Sand, que están perdidas, que podés observar un pequeño edificio en el medio del desierto. Es extraño la ubicación, ¿no? Amigo, pues muchísimas gracias pues, por esta entrevista y por comentarnos que, bueno, que el caso Roswell sigue vivo y con nuevas investigaciones y ojalá ese trocito de metal te dé unos resultados sorprendentes y nos lo comente. Bueno, estamos llegando ya al final de este podcast, así que Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Pues Juanje, envidia de la buena por la experiencia que tuvo Máximo. Creo que tener un avistamiento ovni y en Roswell, amigo, es una experiencia o debe ser una experiencia excepcional y por favor cuida mucho ese trozo como un tesoro. Creo que es una pieza muy importante, o sea, te lo dice alguien quien realmente está convencido del fenómeno y que también en su momento pues pude tener un avistamiento, no en esas circunstancias y en un lugar tan especial como tú, pero vamos a estar muy atentos del documental que hagas y bueno, y siempre las puertas abiertas aquí de Oculto Tras la Sombra y también de Noche de Misterio en Caracol Radio, y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con .s. Máximo, amigo, tu conclusión y tu cierre. Y también el espacio, la verdad que sí, que humildemente uno siente que hay algo muy prometedor alrededor del fenómeno en general. Vamos a ver qué pasa a fines de este mes.
yo soy un poco escéptico, siempre conservo un poco la cordura y mis expectativas con eso, pero hoy estamos, como dicen los americanos, en el spotlight, en el lugar indicado, ¿no? Y el tiempo, hoy es lugar y tiempo indicado, no equivocado, para estar haciendo estas investigaciones. Y bueno, nada, quedan también las puertas abiertas. Arrancamos en septiembre, meto un chivito en KGRA, en Estados Unidos, con un podcast para ellos, así que van a estar invitados ustedes también a participar, porque la idea de mi participación en ese podcast va a ser abrirle los ojos a los americanos de todos los casos que circulan en Latinoamérica o Iberoamérica o todo el resto que ellos desconocen y bueno, y poder, ¿no? Acercarles un poco más de que este es un fenómeno global. Así que bueno, vamos a estar con eso. Y finalizando, mis redes sociales me pueden buscar como Máximo Verón en Instagram, Facebook, y si no, nuestros festivales FUCIFP y RDRFF, que es el Roswell Daily Record Film Festival. Así que bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Máximo, y por aquí nos tienes para cualquier cosa también que necesites, tanto a Alejandro como a mí. Y nada, chicos, yo para terminar, que me hace tremendamente feliz cuando hago una entrevista como esta, resucitar el caso Roswell, revivirlo encontrando ni más ni menos que trozos de una aleación metálica que a día de hoy no tenemos ni idea qué es. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo, y eso es lo que ha intentado hacer el Pentágono durante muchísimos años, y ya no hay forma de que el sol no se vea. Y ese sol significa que hay seres de otros mundos y naves de otros mundos que visitan la Tierra. Me fascinan todas estas historias de nuestros visitantes. No sé qué pretenden ni qué quieren de nosotros, si es que quieren algo de nosotros. Un mono desnudo que lo que va a hacer es destruir la Tierra. Así que nada, señores, tremendamente feliz de contarles historias así. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.